A reading from the Acts Lectura of the Apostles. del libro de los Hechos de los Apóstoles. After 3 months, Al cabo de we set 3 sail in the meses, ship zarpamos en heading un for barco que había invernado en la It isla was de an Malta. Alexandrian Era de ship with Alejandría y heads to the llevaba Knights of por Persia. mascarón a Castor y We put in Polo. at Syracuse and stayed for Tocamos en 3 days. Siracusa y nos From detuvimos there we 3 días. sailed round the coast to Desde allí, costeando, arribamos a Regio. After a day, a Al south día wind siguiente se and it levantó viento and sur we reached y llegamos a Puteoli. Pozzuoli en 2 días. There we found some brothers, Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana and con thus we came ellos. to Rome. Después llegamos a The Roma. brothers from there, Los hermanos de Roma que as far tenían as the noticia forum, de nuestras peripecias salieron a recibirnos al foro de on seeing Apio y us, 3 gave tabernas. thanks to God Al and verlos, continued. Pablo dio gracias a Dios When he entered y se Rome, sintió Paul was animado. allowed to live En by Roma le himself, permitieron a Pablo vivir por circumscribing su him. cuenta en una casa con un He soldado que remained lo for 3 vigilase. full years in his Vivió allí lodging. 2 años enteros a He su propia received all costa, who came to him, recibiendo a and with todos complete los que assurance acudían, without fear, predicándoles el reino de Dios proclaimed y the name of God, enseñando lo que se refiere al the Lord Señor Jesus Jesucristo con Christ. toda libertad, sin The word estorbos. of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord has revealed to the El Señor nations revela a las his power. naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un He cántico has done nuevo, immense porque ha hecho wonders. His right maravillas. hand has won Su victory. diestra le ha dado His la mighty arm. victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. The Lord has made his El salvation Señor known da a conocer su in the sight of the victoria, nations. revela a las He has naciones revealed su himself. justicia. He has remembered his Se acordó de kindness su and his misericordia y faithfulness su toward the fidelidad house en of Israel. favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. All the ends of the earth have Los seen confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro join to Dios. the Lord. Aclama al Señor tierra Bring out entera. a song. Griten, Sing for joy. vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing praise to the Lord with the harp. Canten, toquen la cítara para el Harmonious Señor. song. Suenen los With instrumentos trumpets and the con sound of the clarines y al cymbal. son de Sing trompetas. joyfully for the King. Aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. We praise you, O God. We A ti, oh Dios, te alabamos. the glorious A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. After the crowd had Después que la gente se hubo saciado, Jesus made the disciples Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. After doing so, he went up Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. When it was evening, he was there. Llegada la noche, estaban allí solos. Meanwhile, the boat Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, tossed about by porque the el waves, viento era contrario. for the wind was against it. De madrugada During the fourth watch, se le acercó Jesús he came toward them walking. andando sobre el agua.
When the disciples saw him, Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, "It is a ghost," they se said. asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. At once, Jesus Jesús spoke, le dijo enseguida, "Take courage. ánimo, It is I. soy yo, Be afraid." no tengan miedo. Peter said to him in reply, Pedro le contestó, "Lord, if it is you, Señor, si eres command tú, me to come to you." mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Peter got out of the boat and Pedro bajó de la barca water. y echó a andar sobre el agua acercándose a But Jesús. when he saw how strong Pero the al wind sentir was, la fuerza del viento, he became frightened. le entró miedo And beginning to sink, he y cried empezó a out, "Lord, save hundirse me." y gritó, Señor, sálvame. Immediately, Enseguida Jesus Jesús stretched out his hand extendió la mano, and said lo to him, agarró y le "O dijo, you of little faith, qué poca fe, why did you doubt?" ¿por qué has dudado? After they got into the boat, En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. those who were in the boat, Los de la barca se postraron ante él diciendo, "You are the realmente eres hijo de Dios. Verbum Domini. We are grateful that Estamos agradecidos mass was finished de que yesterday, the scaffolding la came obra down, con los vitrales terminó ayer y ya quitaron los andamios. glass Y ahora tenemos angels. un hermoso As vitral well, some of the alrededor. windows had to be replaced. Básicamente había que cambiar Tinted los glass. ventanales contra So we tormentas hope that it will por enhance the beauty of this place vidrio más oscuro y esperamos and que another element of lifting your minds eh, and hearts to embellezcan más este lugar y ayuden a levantar sus corazones y mentes al Señor. Y anoche tuvimos una hermosa vigilia y rosario por Jennifer Rodríguez y su familia, un maravilloso grupo de personas. Y cuando yo estaba dirigiendo esa vigilia de oración, me puse a pensar, el Señor realmente ha congregado a una hermosa familia y ustedes son parte de esa familia también. La madre de ella quería que supieran eso. Por eso utilizamos las palabras madre, padre, hermano, hermana, porque realmente tenemos unidad unos con otros y eso no es posible de ninguna otra manera, sino en el Señor, en quien tenemos esta unidad profunda que dura hasta la eternidad, en la santa comunión de los santos. Así que las exequias serán hoy en la catedral para Jennifer y continuaremos recordándola, por favor, ténganlas en sus oraciones. Hoy celebramos la dedicación de dos de las basílicas principales en Roma. Hay cuatro: Santa María Mayor, dedicada a la Virgen, San Juan Letrán, la Catedral del Papa, y luego los dos que celebramos hoy juntos, porque murieron cerca uno al otro alrededor del año 60 después de Cristo, y su sangre fueron los cimientos de la iglesia en Roma, Pedro y Pablo. Y ambas iglesias están edificadas sobre sus sepulcros. Los arqueólogos han descubierto que esto es verdad, que la Basílica de San Pedro está construida sobre la tumba de San Pedro y la de San Pablo extramuros también está construida sobre su tumba. Así que les llamamos los príncipes de la iglesia: Pedro el apóstol y Pablo el gran misionero de los gentiles. Y el día de hoy deseaba empezar pensando acerca de su fervor misionero. In the Acts of the Apostles, so we had a reading from the Acts of the Los Apostles. Hechos de los Apóstoles, y tuvimos una lectura de los Hechos de los Apóstoles, And we heard the los cuales last tienen 28 capítulos, y escuchamos el último versículo, first reading from the Acts of the la primera Apostles. lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo, si uno lee del capítulo 26 en adelante, uno lee cuáles fueron las circunstancias por las que estaba siendo llevado a Roma. The chief priest wanted his death. El sumo sacerdote and he prayed quería before King mandarlo a matar
y lo mandan ante el rey Agripa. Y es ahí que Pablo relata una vez más. De hecho, hay 3 veces en los Hechos de los Apóstoles donde él relata lo que sucede, qué fue lo que lo cambió. Él habla acerca del Señor cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dije, ¿quién eres, Señor? El Señor me dijo, eres Jesús, a quien estás persiguiendo. Pero luego dice, el Señor le dice a Pablo, te nombro como siervo y testigo de estas cosas. Entonces habla aquellos a quienes te envío para que les abras los ojos, para que se vuelvan de la oscuridad hacia la luz y del poder de Satanás hacia Dios, para que reciban perdón de los pecados y un lugar entre aquellos que están santificados por su fe en mí. Nuestra fe en Jesús es santificante para nosotros y la santificación continúa siempre y cuando estemos con el Señor y lo sigamos y permanezcamos en Él o estemos santificados. Y el rey Agripa dice en un diálogo posterior que tiene con Pablo, en un breve tiempo me has persuadido para ser cristiano. Y Pablo le dice, ya sea breve o largo, ruego a Dios que no solamente tú, sino todos los que me escuchen en este día se conviertan como yo, excepto por estas cadenas. Sí, él quería que el rey Agripa fuese creyente en Cristo, que se vuelva de la oscuridad a la luz, de Satanás a Dios. De eso se trata la evangelización. Así que Pablo entonces es llevado a Roma y es muy dramático cuando uno lee el capítulo 26, 27 y 28. Durante 2 semanas están en una tormenta en el mar Adriático. Durante 2 semanas el barco se está meciendo hasta que finalmente naufragan en Malta. Más adelante toman otro barco y van al sur de Italia y de ahí van subiendo y por el camino se encuentra con hermanos hasta que finalmente llega a Roma, donde pasa 2 años. Y es ahí donde terminan los Hechos de los Apóstoles, con las palabras que escuchamos que dijo hoy, en donde él dice que él proclama el reino de Dios con seguridad plena y que él enseñó acerca del Señor Jesucristo. Esa es la razón de la evangelización, la actividad misionera de la Iglesia, traer luz a la oscuridad, llevar a las personas hacia Dios y la vida que se encuentra en Jesucristo. Encontré una historia muy notable publicada por nuestro servicio noticioso en español, Así Prensa, un artículo acerca de una niña de 10 años que murió el año pasado, el 2021, el día 7 de marzo, en España. Teresita Castillo. Su nombre es Teresita Castillo. Teresita Castillo murió a la edad de 10 años, tenía un tumor cerebral, el 7 de marzo del 2021. Fue un día domingo. Aquí hay una foto de ella, una hermosa niña. Y lo que es notable acerca de esta historia es que ella, a partir de una edad muy temprana, había sido diagnosticada con un tumor cerebral en el 2015, cuando tenía 5 años. Así que la operaron, tuvo que hacer quimioterapia, pero 3 años más tarde el tumor regresó, siguió creciendo y luego vino el COVID y todo eso añadió complicaciones a lo que ya estaba pasando. Sin embargo, cuentan que ella nunca perdió su actitud alegre, su amor hacia el Señor. Y ella tenía un gran fervor. Ella quería ser misionera. Ella quería llevar el nombre de Jesús
a todos los confines del mundo. Ella había visto una caricatura animada acerca de la Madre Teresa de Calcuta y eso es lo que ella quería. Ella lo decía. Y es interesante que su nombre es Teresita y una de las santas patronas de la actividad misionera de la Iglesia es Santa Teresa de Lisieux, quien nunca salió de su claustro. Y la Iglesia reconoce que la oración y las ofrendas son necesarias para que la actividad misionera de la Iglesia dé fruto. Teresita quería hacer esto físicamente, así como Santa Teresa también lo quiso. Quería plantar la cruz en todo continente del mundo y predicar simultáneamente a todos los continentes del mundo. Hubo un sacerdote que estaba celebrando la misa en el Hospital de la Paz en Madrid, el padre Ángel Camino, y uno de los otros capellanes le dijo, tiene que ir a ver a una niña, se llama Teresita. Así que él fue. En aquel momento ella tenía vendas por la cirugía que le acababan de hacer y le dijo, amo a Jesús, quiero ser misionera. Él le contestó, te haré misionera ahora mismo. Hay un ritual oficial para la institución de los misioneros. Así que como vicario episcopal de Madrid, le dijo, te nombraré misionera ahora mismo y traerá los papeles esta tarde. Así que aquí la tenemos sosteniendo, muy orgullosa, cuando fue nombrada oficialmente como misionera. Recibió una cruz misionera. Esta cruz misionera tiene a la Eucaristía en ella, tiene a la hostia sagrada en el centro, un cáliz. Quizá no la pueden ver muy claramente, pero está aquí cerca de su cabeza, la cruz misionera. Antes de entrar a una cirugía, ella dijo, quiero esa cruz al pie de mi cama. Ahora soy misionera, lo dijo muy feliz. Y ella desarrolló una devoción al beato Carlo Acutis. Él también murió a edad muy temprana, a los 15 años, de leucemia, y fue hacia el final de su vida que su padre le había dicho, vas a estar bien. Y ella le contestó, no, tuve un sueño acerca de Carlo Acutis, voy a ir al cielo. Y así fue que el día 7 de marzo del 2021, esta pequeña misionera pasó a la vida eterna, a la gloria del Padre. Lo que es hermoso de esto es que su propio deseo de ser misionera, para que todos lleguen a conocer acerca de Jesucristo, ese fue ese fuego que ardía en Pedro y Pablo en sus corazones. Y el día de hoy, en nuestro oficio de lecturas, vemos estas palabras como una de nuestras respuestas. Ellos bebieron la sangre del Señor y se hicieron amigos de Dios. La pequeña Teresita hablaba de su primera comunión, en donde ella experimentó que Dios la amaba y que ella iría al cielo. Y cada vez que un sacerdote iba a visitarla, ella le decía, ha traído a Jesús, ¿verdad? Lo amo muchísimo. Es esa fortaleza eucarística que es especialmente santificante para nosotros, que transforma nuestros corazones, que nos une con ese fuego divino que es el Señor. En cada misa escuchamos su palabra que nos inspira y nos motiva y nos enseña. Cada misa hacemos comunión con aquel que es el amor divino. Eso es lo que motivó a Pedro y Pablo. Así pudieron superar tantos obstáculos. En los Estados Unidos también celebramos otra misionera, Santa Rosa Filipina Duchesne.
Ella vivía en Francia, ingresó a una comunidad, la Comunidad del Sagrado Corazón, en 1804, pero ella quería ir a América, a las misiones. Así que fue a San Carlos, Missouri. Tenía 49 años de edad. Durante 20 años estableció escuelas para niñas ahí. Y llegando al final de su vida, ella dijo, tengo el mismo anhelo de ir a las misiones en las rocallosas. Ese mismo fuego misionero ardía en ella. Santa Teresa de Ávila dijo en una ocasión que a medida que crece nuestro deseo de Dios, el deseo de la salvación de las almas también crece porque es el deseo del Señor. Él le dice a Pablo, cuando se le aparece a Pablo, ¿por qué me persigues? Te he nombrado para que saques a las personas de la oscuridad hacia la luz, de Satanás hacia Dios, para que otros tengan esta vida nueva que es en Cristo. Así que el día de hoy deseo concluir con algunas de las palabras del Evangelio que escuchamos, que el viento estaba contra la barca de los apóstoles. El viento está contra nosotros, tenemos el viento en contra. Y sin embargo, el temor echa un vistazo alrededor. Pedro ve cuán fuerte era el viento. La preocupación baja la mirada. Oh, no hay esperanza. Pero la fe mira hacia arriba. Señor, sálvame. Eso es lo que debemos decirle al Señor el día de hoy. Señor, sálvame, sálvanos. Para que todos los pueblos se vuelvan hacia el Señor, de la oscuridad a la vida, de Satanás hacia Dios, y que tengan esa vida en el Señor. Los hermosos testimonios como el de Teresita Castillo, Carlo Acutis, tantas otras historias que he relatado a lo largo de los años, señalan hacia la belleza de esta vida y la vida eterna, que es nuestra esperanza duradera y que nunca nos desilusionará.